vamos con segunda carta a los Corintios, capítulo 9, ahí para todos con sus Biblias, para que vayan acompañando y, y vamos a dar inicio. El hermano Jorge ya nos habló la semana pasada sobre el ofrendar y hoy nos toca de nuevo, continuamos con el tema de ofrendar. Estamos continuando con esta carta, así que algo que nos toca hablar sí o sí, no es que no hayan impuestos, hoy día les toca hablar de ofrendar, no, así que el que por primera vez pueda ver este estudio, ya sea de afuera, sepa que no se está continuando. Empezamos con primera carta a los Corintios, ahora vamos con segunda carta a los Corintios y la estamos estudiando capítulo a capítulo, ¿ya? Hoy nos toca el capítulo 9. ¿Ya? Y damos inicio con los primeros 2 versículos. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Amén. El apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Corintio para hablarles acerca de la colecta de donativos que se estaba llevando a cabo para ayudar a los santos necesitados en Jerusalén. Es importante destacar que en la época de Pablo la situación de los cristianos era muy difícil, especialmente en Jerusalén, donde eran perseguidos y marginados por las autoridades romanas y la sociedad en general. Por esta razón, la ayuda de los hermanos era imprescindible para los cristianos que estaban en necesidad. Como todos conocemos a través del libro de Hechos, todo lo que empezó a pasar con los cristianos, ya sea judíos o gentiles, que fueron perseguidos por la iglesia romana y por la sociedad, como decía aquí en general, y ellos tuvieron muchas necesidades. Pablo, en su sabiduría, entiende que no es necesario escribir demasiado acerca de la ayuda para los santos, ya que es un tema que se debe dar por sentado en la vida cristiana. En otras palabras, la ayuda a los hermanos necesitados debe ser una acción constante, sin necesidad de que alguien lo recuerde o lo ordene, ya que es parte fundamental de nuestra fe y amor como cristianos. Así tal cual como dice acá, incluso en ese tiempo, no debería ser necesario estar recordándoles el tener que dar o ofrendar. Sabemos que en el Nuevo Testamento no se habla de diezmo, se habla de ofrendar. Y estas fueron las instancias: ofrendar para el necesitado, para el que teníamos que ir en ayuda. Y hoy en estos tiempos también en muchas iglesias se habla del diezmo, pero el diezmo ya lo hemos estudiado, era más para el pueblo de Israel. Pero muchos se aferran a ciertos pasajes del Antiguo Testamento para seguir insistiendo en el diezmo. Uno puede decir el diezmo, porque uno puede dar incluso más del diezmo. Lo importante es ofrendar. Y aquí con este estudio usted va a ir viendo por qué es necesario ofrendar y por qué cada uno de los hijos de Dios debe ofrendar. ¿Ya? Continuamos entonces. Macedonia y Acaya eran regiones en la península griega. Macedonia estaba en el norte y Acaya estaba en el sur. Corintio era la ciudad líder de la región de Acaya. En la región de Macedonia estaban las iglesias de Filipo, Berea y Tesalónica. ¿Ya? El apóstol está tratando un tema delicado, de modo que su introducción al tema es más bien indirecto y complicado. Desea comunicar sin ofender y lograr resultados a través de la motivación. No es un propósito dar órdenes directas. Su modo positivo de abordar el asunto pone en evidencia que es consciente de la pronta disposición de los corintios. O sea, aquí Pablo está motivando, pero no está dando una orden, sino que él ya tenía el conocimiento, que Tito le había llevado esa buena noticia de que ellos querían ofrendar, así como nos habló nuestro hermano Jorge en el capítulo 8.
Como ellos querían ofrendar y ya había pasado un año desde que ellos tenían esa intención de ofrendar, entonces por eso Pablo sabía que ellos ya tenían esa disposición. Y él los habla, pero no dando una orden, no es recordando, sí. A veces es necesario recordar, porque la mente es frágil y a veces somos buenos para hacernos olvidadizos, ¿ya? Pero incluso hoy en las congregaciones y incluso en nuestra misma congregación no se habla generalmente el pastor no está predicando del diezmo como generalmente pasa en la mayoría de las iglesias, sobre todo las iglesias que hablan de la famosa abundancia, del ministerio de la abundancia, ¿ya? Pero como buen hijos de Dios y conocedores de su palabra, sí sabemos cada uno que es un deber como hijo de Dios el ofrendar, ¿ya? Entonces, esto lo hizo para que sirviera de estímulo. Algunos acusarían a Pablo de manipulación. Esto es presumir delante de los de Macedonia acerca de los corintios, porque Pablo había hablado en Macedonia de la voluntad que tenían los corintios de ofrendar, ¿ya? Y viceversa, también él le había hablado a los corintios con la abundancia que los macedonios habían ofrendado, siendo que era una región de escasos recursos, ¿ya? Pero debe notarse que los corintios tomaron la iniciativa de expresar su entusiasmo por el proyecto, o sea, ellos habían expresado el querer ofrendar. Y él solo comunicó a los de Macedonia el ambiente positivo que existía entre los corintios. Eso es bueno. Es bueno decir, como dijeron, miren, los hermanos de allá, de la iglesia tanto, ofrendaron para los hermanos para los hermanos en Jerusalén que estaban padeciendo, dieron una buena ofrenda, pero estaban gozosos, gratos de dar esa ofrenda, y eso es bueno. Y así, viceversa, también él le hizo saber a los corintios de cómo los de Macedonia habían dado. Pero esto era para estimular. No había nada de rencor o envidia entre dos grupos geográficos de iglesia, porque eran distintas iglesias. Aquí Macedonia estaba la iglesia de Filipo, de Berea y de Tesalónica. Y en Acaya estaba la iglesia principal, que era de Corintio. No habría nada de rencor o envidia entre los dos grupos geográficos de iglesia. La actitud de los corintios debería haber sido: si Macedonia, que pasaba por tiempos difíciles y escasez, pudo ser tan generosa, ¿cuánto más podemos serlo nosotros? Es obvio que las iglesias de Macedonia fueron generosas. Su actitud y pensamiento fue: sabemos lo que es la pobreza, porque ellos habían pasado pobreza, ellos estaban en necesidad, ellos estaban en aflicción. ¿Y cuál era su voluntad? Dice: y no estamos dispuestos a permitir que nuestros hermanos de Acaya lleven toda la carga, o sea, que se lleven toda la carga para poder ir en ayuda a los hermanos en Jerusalén. No nos perderemos de la bendición de ayudar a otros, porque ayudar a otros es una bendición, mis hermanos. Pablo sabe y entiende que quien se transforma por el Espíritu Santo siempre tendrá dispuesto su corazón para dar o para ayudar. Cuando hemos sido transformados a través de nuestro Señor Jesucristo y después el Espíritu Santo obra en nosotros ese es un fruto que empieza a dar el Espíritu de Dios en nosotros, de querer ofrendar, de querer ayudar. Ahora continuamos con los versículos 3 al 5. Dice: pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, no por decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, por necesario, exhortar a los hermanos que fueren primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no de exigencia nuestra. Qué importante esas palabras, de generosidad, no de exigencia.
Al enviar a estos hermanos, ya ha colocado el canal a través del cual se espera que fluya la generosidad de los de Acaya hacia los santos de Jerusalén. El apóstol se está protegiendo a sí mismo y a las iglesias de Acaya para que no sean avergonzados. Espera regresar a Corintio, posiblemente acompañado de los hermanos de Macedonia, pero Pablo está preocupado por mucho más que por la posible deshonra. El hecho de que se preparen anticipadamente la ofrenda es bueno, porque ahí estaban mostrando, es como si uno va a algún lugar y van a ofrendar, pero la ofrenda ya está lista. No es que vienen los hermanos tantos, vamos a ayudar a los hermanos Jerusalén. ¿Cómo estamos, hermanos, para ayudar? Vamos a ofrendar hoy día. ¿Cómo están para la ofrenda? Seamos generosos con la ofrenda porque es para ir a ayudar al necesitado. Y los hermanos a lo mejor no están muy dispuestos. Y resulta que, no sé, el pastor había dicho, no, si mi iglesia es muy generosa, es buena para ayudar al necesitado. Y ese día los hermanos parece que no estaban muy generosos o a lo mejor no tenían en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Como Pablo había hablado tan bien de los corintios que estaban dispuestos a ofrendar, era necesario de que esa ofrenda ya estuviera. Ya no que fueran en el momento a ver cuánto recolectaban. Y así también él quedaba bien con lo que había informado los de Macedonia, de que ellos estaban dispuestos y a ser generosos. ¿Acaso los gentiles que están ayudando a la iglesia de Jerusalén? En Jerusalén mayoritariamente son judíos, y los judíos no miraban con muy buen ojo a los gentiles. Por eso esto era como una obra más allá de quedar bien o quedar mal, sino que era el amor entre hermanos. Los gentiles iban en ayuda de los judíos, que a lo mejor en un tiempo menospreciaron, porque ellos pensaban que eran el pueblo elegido, escogido, y no era para los gentiles, pero ¿cómo se llama? Ese era como la obra. En sí, lo más importante era ir en ayuda y que hubiera un amor mutuo. Era que bueno, nos juntamos, es como pongamos un caso, nos juntamos la iglesia hoy día de Cerro Mariposa con la de Forestal y vamos a ir en ayuda de los hermanos de Barón que están en necesidad. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ambas iglesias estén con esa generosidad, con ese amor de ir en ayuda. Pero si falla una, ¿qué pasa? Que de repente el otro puede decir, pucha, nosotros ayudamos, pero el otro no ayudó, nada. Entonces eso hace decaer ese proyecto que tenían de ir en ayuda al otro, puede hacer de que el que ayudó después empiece y diga, pucha, no sé que esta vez no voy a ayudar porque los otros hermanos no ayudaron. A eso se refiere, porque normalmente así es el ser humano. Somos muy buenos para fijarnos, para estar mirando qué es lo que hace el otro. Y así pasa también en los servicios de ofrenda o de diezmo. Muchos a veces dicen, no, yo no doy porque este no da, o yo doy este porque este dio poco. No, eso no es, de eso no se trata. Y aquí vamos a ir aprendiendo cada vez más. ¿De qué se trata? De dar generosamente y de ofrendar. Pablo quería que él y los hermanos de Macedonia fueran recibidos por los de Acaya con una fuerte evidencia de generosidad premeditada y espontánea. O sea que estaba todo listo. Continuamos el versículo 6. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. Materialmente, podemos confiar en que Dios proveerá para el corazón que da. Aquí podemos ver la promesa en Filipenses 4:19. Mi pastor Esther, si lo puede buscar, Filipenses 4:19. Y mi hermano Jorge, Filipenses del 15 al 18. Primero mi hermano Jorge y después mi pastor Esther. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio
cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido del Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Amén. Es maravilloso ahí como Pablo reconocía a los filipenses como ellos habían dado, incluso habían sido los únicos que habían dado cuando los primeros, en la primera instancia, que ellos habían ayudado cuando fueron a los de Macedonia. Y mi pastor Esther, el 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Con eso se relaciona también este versículo. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. En todo esto, independiente de lo que dice aquí, Dios siempre suple al necesitado. Él es el que nos provee de todo, y eso es lo que siempre debemos reconocer. Pablo no intenta generarles una falsa expectativa sobre lo que recibirán por lo que dan, como dice aquí en el versículo 6, sino más bien quería ir al corazón del dador y que pudieran reconocer la abundancia que habían recibido con la gracia divina y que a través de ella pudieran reconocerse ricos en Cristo para dar. Muchos tergiversan esta escritura para recoger ofrendas o ganancias, mas la verdad es poderosa para descubrir todo engaño y falsedad. Cuando dice el que siembra escasamente también segará escasamente. O sea, el que da poco, recibirá poco. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Lo dice la palabra de Dios. Pero aquí no se refiere a lo que dicen ahora en la iglesia, que si tú das 100, Dios te va a dar 200. No, no se trata de eso. Y tampoco se refiere a que la abundancia, que la gracia de Dios está hablando de dinero. La gracia de Dios es que Él suplirá. Él suple nuestras necesidades. Como lo decía ahí en el versículo 19 de Filipenses capítulo 4. Él suple todas nuestras necesidades. Y de gracia en amor, o sea, reconocer que todo lo que tenemos es gracias a nuestro Dios. Todo cuanto tenemos, porque no es por nuestras fuerzas, es por lo que Él nos ha dado, es por su gracia, es por su amor a nosotros. Por eso eso es lo que apelaba Pablo, a que el que diera con generosidad, porque así también no era que le dijera que te están dando 100 y Él les va a dar 200, no. La gracia de Dios iba a abundar en nosotros. La gracia de Dios puede abundar de distintas formas, no necesariamente en dinero, porque Él suple nuestras necesidades. Y hablamos de necesidades básicas. Ahora, Él puede bendecir en abundancia también, pero para que en abundancia también nosotros seamos generosos. Versículo ahora del 7 al 10. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí está el versículo que yo decía, uno siempre lo repite cuando bendice la ofrenda o sea, está bien dicho cuando decimos, Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén.
Nuestra actitud al dar es más importante que la cantidad que damos. Es muy importante nuestra actitud cuando estemos dando. No debemos sentirnos avergonzados si solo pudimos dar una pequeña ofrenda. O sea, si nuestra condición no nos da para dar más y no se puede dar más, no hay que sentirse avergonzado. Dios está más preocupado por cómo damos de los recursos que tenemos. Es la forma en la cómo damos. Veamos Marcos capítulo 12 del 41 al 44. La ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Aquí nuestro Señor Jesucristo dio, pero como en el clavo. Los ricos dieron, daban, dieron mucho más que la viuda, claramente, porque tenían más. Pero ellos dieron lo que les sobraba. O sea, ellos en ningún momento iban a tener apuros por haber dado eso, sino que no dieron hasta que a lo mejor les doliera o lo dieran con conciencia del corazón. Sino que aquí la diferencia es que ella dio lo que tenía en ese momento, pero lo dio de corazón, con amor y sabiendo, con la confianza de que Dios le iba a suplir. Esa es la diferencia también. Cuando ella dio todo, es porque ella creía en un Dios poderoso y que no le iba a faltar porque Él le iba a suplir. Esa era su confianza. En cambio, el rico nunca va a dar todo lo que tiene porque no va a confiar en que si el día de mañana no tiene, Dios le va a suplir lo que necesita. Esa es la diferencia y por eso daba como lo que le sobraba. Es importante tener conciencia de cuando ofrendamos. Y esto, mi hermano, no es para... Bueno, justo me tocó que soy la tesorera de la iglesia. Es como feo que la tesorera esté hablando de estos temas, pero ¿cómo se llama? Porque esto no es solamente para ustedes, también para mí. Uno también aprende eso, de que uno debe ser agradecido con Dios. Mensaje subliminal. No, mi hermanita Jenny. No. Es importante este capítulo para tranquilizar también, no sé, a lo mejor algunos se pueden complicar, pero no se complique, mi hermano, cuando usted dé de corazón. Tampoco de lo que... Aquí vemos esta pobre viuda y yo no le voy a decirle, hermano, usted que, no sé, pues, de lo que tiene a lo mejor para el alimento de mañana. No, hay que dar a conciencia también de saber con sabiduría, con inteligencia, ¿ya? Eso no está diciendo de que usted el día de mañana vaya y entregue todo lo que tiene en la iglesia, no. Por quedar bien ante alguien, no. Aquí no es, aquí es usted y Dios, nada más, nada más. Aquí no importa si el hermano de allá dio mucho, el hermano de acá dio poco, que si el otro dio, que si el otro dio, eso no importa, mi hermano. Eso no interesa. Es lo que yo doy, tengo que darlo de corazón. No para mostrarme, ni tampoco como para decir, o tampoco no dar. Porque un cristiano todos deberían dar. Porque todo es para Dios. Dios no necesita nuestro dinero, estamos claros, y eso es lo que nos dicen al tiro los que no son creyentes y nos critican a los cristianos, sobre todo a los que hablan tanto del diezmo. Gracias a Dios este no es el caso de esta congregación, pero no, es lo primero que nos ataca del diezmo, de que se habla mucho del diezmo, pero
Dios no necesita nuestro dinero, es verdad, pero este dinero se ocupa para la obra de Dios. De distintas formas, yo entre todos los comentarios, tantos ejemplos que veía, no sé, una iglesia, no sé, como nosotros que estamos en un lugar que a lo mejor no es tan visible, el día de mañana a lo mejor podemos optar, si Dios así lo permite, porque uno no sabe, solo Dios conoce, optar en estar en el plan. Y en el plan ustedes saben que va a llegar más hijos de Dios. Para nosotros lo importante no es el número, aunque a veces nos afligía como hermanos, nos afligía en un tiempo, nos aflige, no, porque uno se empieza a cuestionar. Pero ¿qué quiere decir? De que a lo mejor esa generosidad de los hermanos podía provocar de que a lo mejor en vez de estar en un lugar tan apartado, tan arrinconado, pudiéramos estar en el plan donde va a ser más fácil que más personas pudieran llegar al templo, a la casa de Dios. Eso puede provocar la generosidad de los hermanos, ¿ya? No estoy diciendo que ese sea el caso, un ejemplo, mi hermano, ¿ya? Que así ha pasado en otros lugares. Ya, continúo. Según esta norma, la generosidad de la iglesia de Macedonia era difícil de igualar. ¿Por qué difícil de igualar? Porque veíamos, ellos estaban en necesidad, en aflicción, y aún así dieron hasta lo que más pudieron. O sea, ellos fueron muy generosos. Estando en necesidad, ellos no se quejaron, sino que fueron generosos. Marcos 8:3. Aquí vemos otro ejemplo de preocupación, de amor. A ver, Marcos 8:3. A ver, voy a empezar del 2. Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayuno a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Aquí vemos la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, preocupación por aquellos que ya había pasado un tiempo y no habían comido. Ese también habla de la generosidad del Hijo de Dios, de la preocupación. Por eso también en nosotros debe haber una preocupación. También la iglesia, el dar debe ser eso, también para el necesitado, para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios que están en necesidad, puede haber alguno, ya sea de esta congregación o de la congregación de Forestal o de Rodelillo, que pueda estar en alguna necesidad y nosotros podemos ir en ayuda y eso puede salir de la generosidad de los hermanos. ¿Por qué? Porque hay un amor por el prójimo y así es la forma de demostrarlo, siendo generoso. Y aquí vemos la generosidad de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos da recursos para usarlos e invertirlos para su obra y su gloria. Pablo usó la ilustración de las semillas para explicar que los recursos de Dios no deben ser escondidos, devorados negligentemente o malgastados, sino que a todos se le debe dar un buen uso. Y escondidos como guardando para el futuro, ahí almacenando como el tío rico, sino cultivados a fin de producir mayor cosecha. Cuando invertimos lo que Dios nos ha provisto, nos dará aún mucho más para dar. Cuando invertimos, no invertimos para que la iglesia reciba más donativos, invertimos para que más personas lleguen a Dios. A eso se refiere Pablo, para llegar a más ayuda del necesitado y para que más personas se conviertan al Señor. Las recompensas en el Nuevo Testamento no contemplan una ganancia material. Sin embargo, hay riquezas prácticas en la tierra en términos de amor, amistad y otros recursos. Pero la riqueza más importante es ser rico en nuestra relación con Dios. Esa es la riqueza más importante para nosotros como hijos de Dios. En el Salmo 112:9, que es el que se decía acá aquí está. En el versículo 9 que dice, el Salmo 112, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Eso también hace relación con lo que habíamos leído recién en Marcos. Repartió y dio a los pobres. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo.
El Salmo 112 dice, encontramos este pasaje en donde se hace referencia a la abundancia de Dios, con la cual da a aquellos que no tienen la forma o manera de adquirir lo que necesitan, de manera que su justicia y su equidad permanecen y se establecen sobre ellos como muestra de su bondad. Hay muchos que son muy necesitados, pero aún así, la misericordia de Dios llega hasta esas personas. Ahora vemos el versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Es un llamado a la generosidad y al agradecimiento. El apóstol Pablo exhorta a los corintios a ser ricos en todo para poder dar en generosidad y producir así acción de gracia. La generosidad es una virtud importante que siempre ha sido valorada en la comunidad cristiana. Al dar a los demás, no solo estamos ayudando a satisfacer sus necesidades materiales, sino que también estamos demostrando amor y compasión hacia ellos. Además, como dice el versículo, nuestra generosidad produce acción de gracias a Dios, lo que significa que a través de nuestros actos de bondad podemos glorificar a Dios y mostrar nuestra fe en Él. Eso es lo más importante, que en eso también se glorifica a Dios. Nuestra generosidad hace que los demás glorifiquen a Dios. Versículos 12 al 14. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. El nivel más práctico. La ofrenda de los corintios cristianos suplirá lo que a otros santos le falta. Esta es una buena cosa en sí misma, pero su ofrenda hacía más que eso. ¿Qué más hacía? Sus donativos también causaban acciones de gracia a Dios. Ellos estaban dando más que comida y dinero, les estaban dando a las personas una razón para dar gracias a Dios. Cuando ayudamos o cuando nos ayudan, ¿qué hacemos? Damos gracias a Dios. Cuando alguno de nosotros pueda llegar a algún necesitado, ese necesitado primeramente va a dar gracias a Dios, porque Dios le proveyó, así como salía en Filipenses 19. Él, el que nos provee de todo lo que nos falta. Muchas veces a alguien le ha llegado alguna ayuda y sin que lo haya pedido incluso. Y esa persona que lo que ha hecho, dar gracias a Dios. Al ser cristiano, él lo que sabe, dar gracias a Dios. Incluso a veces hasta uno que no sea tan convertido, pero sí, esos que dicen, sí, yo creo en Dios, pero lo primero que va a decir es gracias a Dios. Cuando nosotros estamos en la mesa, ¿qué hacemos? Damos gracias a Dios por esos alimentos. Gracias a Dios que le da la fuerza o que le dio el trabajo al esposo o a la esposa. Gracias a Dios que mi hijo está trabajando y puede proveer en su hogar. Así es la manera de dar gracias, porque solamente es todo cuanto tenemos, es gracias a Él. Cuando damos gracias, no solamente yo siempre me he acostumbrado a dar gracias, pero no hacerla tan corta, así como que Dios bendiga esta mesa. No, gracias a Dios porque tú le das la fuerza a mi esposo para que siga trabajando. Gracias a Dios porque tú has cuidado, has velado por él, porque el vehículo en el que está trabajando aún funciona, él no ha tenido un accidente, no ha chocado, tú lo has librado de muchas cosas. Gracias a Dios porque él puede aún seguir trabajando y puede seguir sustentando el hogar.
Y a él también se le enseña, o sea, uno también, como mi esposo, no es convertido, sí, ¿cómo se puede decir? Simpatizante, eh, pero uno a través de esa oración también se le enseña a ellos, de que él no debe decir no es gracias a mi trabajo, no, sino que es gracias a Dios, que aún puedo valerme y puedo trabajar. ¿Qué otra cosa provoca? El de dar. La ofrenda de los corintios cristianos era evidencia de la obra de Dios en ellos. Cuando nosotros damos, es claramente Dios obrando en nosotros. El fruto de Dios, fruto de su Espíritu en nosotros, en que nos enseña, en que nos hace tener un corazón dadivoso, de poder ayudar al necesitado o de ir en ayuda. ¿Ya? Ya. Cuando aquellos en necesidad reciben el donativo, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución. La acción de gracias que sale del donativo de los corintios cristianos sería más importante que el mismo donativo. Ellos también glorifican a Dios mientras entienden que la ofrenda representa la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. O sea, aquí estamos también siendo obedientes con lo que se nos ha enseñado, con el amor, con la generosidad, con el amor y preocupación de nuestro Señor Jesucristo, con la gracia inmerecida. Y significa que los corintios cristianos tenían un corazón que daba con liberalidad de vuestra contribución. Liberalidad, no eran obligados, lo daban de corazón. Otros también le darían las gracias a Dios porque el donativo de los corintios cristianos mostraría que ellos tienen un corazón que da con liberalidad. Esto significa que Dios en verdad está haciendo una obra en el corazón de los corintios cristianos, y eso era algo digno para dar gracias a Dios. En la oración de ellos por vosotros, el cuarto beneficio de los donativos de los corintios cristianos era que haría que los cristianos de Jerusalén oraran por ellos. Pablo esperaba que los cristianos de Jerusalén oraran por los corintios cristianos. Esto es algo que podemos hacer cuando otros nos dan a nosotros y cuando necesitamos sus donativos podemos orar por ellos. Ese es también lo otro que provoca. Cuando al recibir donaciones, en este caso los hermanos de Jerusalén, al recibir esos donativos ellos quieren hacer orar por los corintios, por la iglesia de Filipenses, por Berea, por los de Macedonia, que ahí lo abarcamos los tres tiros. Iban a dar gracias, iban a orar por ellos. Así nosotros cuando, a nosotros nos llega un donativo, nosotros también oramos. Si estamos en necesidad y nos llega un donativo, nosotros oramos por ese hermano, damos gracias por él, le pedimos que Dios bendiga su vida, que lo prospere. Y esa es la forma. Eso provoca todo esto de dar generosamente. Y vamos al último versículo, que es el 15. Gracias a Dios por su don inefable. Cristo Jesús es el don de amor de Dios por la humanidad. Es una bendición inefable. Ningún hombre puede concebir, mucho menos declarar lo grande que es este regalo, pues estas son cosas que desean ver los ángeles. Por lo tanto, muy bien puede ser llamado el don inefable, ya que este es lo más sublime que Dios haya dado o pueda dar al hombre. Este es según un comentarista, claro, Key. Gracias a Dios. Esto significa que el don inefable de Dios nos debe de llenar de gratitud y en verdad entenderíamos y apreciaríamos el don inefable que Dios nos dio. Nuestras vidas estarían saturadas de gratitud. Cuando nosotros aprendemos a valorar la gracia de Dios, el amor, ese don inefable de que dio a su Hijo en sacrificio para el perdón de nuestros pecados, para salvación de nuestras vidas, nuestra gratitud debe ser inmensa, inmensa hacia Dios. Por eso, cuando uno va a dar, no tiene que dar pensando en nadie, sino que en
el amor de Dios, en lo que Dios me ha dado a mí y en el amor que yo le profeso a Él. Eso es lo más importante, mi hermano. ¿Cuánto es mi amor por Él? ¿Cuánto le agradezco yo ese sacrificio en la cruz? ¿Cuánto porque Él pagó y sufrió en la cruz por cada uno de nosotros? Entonces, mi manera de agradecer es a través también de estas ofrendas. Solo Dios recibe la honra y gloria por las acciones de la Iglesia. Nadie puede reclamarlas como suyas o pretender sacar provecho de ellas, pues es don de Dios, un regalo que nos muestra su bondad para con su pueblo.